Hola a todos queridos amigos y bienvenidos de nuevo a Light to Come Review. Mi hija y yo queremos enviar un saludo a todos ustedes en cualquier lugar del mundo. Gracias por su cariño y por acompañarnos siempre. Pero, quizás no lo sepan, la vida de una madre soltera está llena de preocupaciones. Lo que más miedo me da es la seguridad de mi hija. Shoai ya sabe caminar, es traviesa, corre y salta. Muchas veces al verla jugar en la cama, solo puedo pensar en silencio. Y si se cae, ¿qué haría yo? Por eso tomé una gran decisión. Amigos, quédense hasta el final del video para descubrir lo que pasó después. No olviden darle like y suscribirse al canal para ver la próxima parte. Cuando trabajaba, unas veces picando verduras, otras cocinando en la cocina, en mi cabeza no dejaba de sonar una pregunta. ¿Qué tengo que hacer para que mi hija esté segura? No puedo seguir corriendo de un lado a otro así. Y entonces decidí, no, yo misma tengo que hacerle una cuna de bambú bien firme. Tomé un machete y salí a cortar bambú con el corazón temblando entre la esperanza y la preocupación. ¿Lograré hacerlo a tiempo? ¿Será lo bastante resistente para protegerla? Por suerte, en ese momento, Shoai seguía durmiendo profundamente. Le susurré bajito, «Qué bien, aprovecharé ahora para hacerle la cuna a mi hija». Pero amigos, la vida nunca es como la imaginamos. Justo cuando pensaba que todo estaba bajo control, algo inesperado ocurrió. Shoai se despertó. Sus ojitos se abrieron grandes y brillantes, la boquita fruncida como si acabara de soñar algo dulce. Yo le puse en la mano una bolsita pequeña para que tuviera su propio mundo con el que entretenerse, mientras yo volvía al trabajo. Las tablas de bambú estaban esparcidas por el suelo, yo me afanaba en ordenarlas, medirlas, queriendo transformarlas en una cuna amplia y resistente, un lugar donde Shoai pudiera gatear, rodar y estirar sus manitas hacia todo un cielo de infancia. Me agaché, el olor verde del bambú recién cortado aún impregnaba el aire. Cada trozo áspero que tocaba mis manos parecía lleno de promesas. Con cada tornillo que apretaba, era como si añadiera una nota más a la primera melodía de la vida de mi hija. El silencio lo envolvía todo, solo quedaba el latido de mi corazón, acompasado con la respiración suave de Shoai, y de vez en cuando el sonido metálico de la bolsita, que ella agitaba feliz. Y entonces, mientras yo todavía me afanaba con todo, apareció la silueta familiar de An-Nam en la puerta. Había terminado el trabajo temprano con una bolsa de comida en la mano y el aliento aún impregnado del humo de la calle. Su presencia entró como una brisa fresca en la pequeña habitación, rompiendo el silencio concentrado en el que me encontraba. Dejó la bolsa sobre la mesa y sus ojos se detuvieron en la cuna a medio hacer. En esa mirada percibí un destello de sorpresa, un poco de admiración y una calidez silenciosa. En ese instante me sentí pequeña, pero al mismo tiempo extrañamente fuerte. Entre el crujir del bambú, el aroma del arroz nuevo que escapaba de la bolsa y los balbuceos de Shoai llamándome mamá, una felicidad sencilla se expandía llenando la habitación por completo. La aparición de An-Nam fue como un giro inesperado en la rutina tranquila de mi vida con mi hija. De pasar de tener solo mis manos delgadas, sosteniendo todo de pronto, tuve un hombro firme al lado, un brazo dispuesto a compartir. La habitación parecía hacerse más grande, más luminosa, como si la claridad de afuera se colara también para ser testigo de que algo estaba cambiando. An-Nam no dudó. La camisa de oficina que llevaba pronto quedó en segundo plano, dando paso a un aire más cotidiano. Mangas arremangadas, espalda inclinada, mirada concentrada.
Nos quedamos de pie uno al lado del otro pacientes, pero apurados, trazando un pequeño plan de seguridad. La cuna debía colocarse justo en la cocina, al alcance de mi vista, para que cada movimiento de Shuai estuviera bajo mi cuidado, y debía ser resistente como una pequeña fortaleza para su infancia. Yo le explicaba con calma mis ideas, cómo había que colocar las maderas, a qué distancia para que quedara aireada pero segura. Ang Nam escuchaba atento, y sus manos firmes transformaban cada pensamiento en realidad. El sonido de los martillazos resonaba toc-toc, mezclándose con el tintineo del juguete que Shuai agitaba dentro de la cuna, creando una melodía alegre entre trabajo y niñez. El olor de la madera nueva y el bambú recién cortado flotaba por toda la cocina estrecha. Pusimos todas nuestras fuerzas en armar la cuna. Cada tablilla levantada era como construir un muro de protección. Cuando la volteamos y fue tomando forma firme y segura, sentí cómo dentro de mí nacía una confianza cálida. Desde ese momento, Shuai tendría un espacio seguro para crecer, unos brazos de madera que abrazarían sus primeros días de vida. El trabajo no terminó ahí. Mientras Ang Nam apretaba las últimas uniones, el ambiente en la cocina también se llenaba de vida. Junto a la cuna que iba tomando forma, se extendía una bandeja de verduras frescas. Con sus manos, él las lavaba bajo el agua corriente que caía clara y fresca, mientras yo me ocupaba de la olla de arroz y del sartén donde el aceite chisporroteaba. Él ágil preparaba los rollitos, y el aroma intenso de la carne y las especias empezaba a impregnar todo el espacio. El sonido del cuchillo sobre la tabla, el golpeteo de las ollas y el martilleo de los clavos componían una sinfonía cotidiana. De un lado, la pequeña obra dedicada a la seguridad de mi hija, del otro, la comida que reunía el calor del hogar. Y entre esos ritmos, descubrí que la presencia de Ang Nam no era solo ayuda, era compañía. Era como una mano invisible que me sostenía, que hacía que mi cocina y mi casa entera rebosaran de vida. Al final la cuna quedó lista, firme, ordenada, fruto tanto del esfuerzo como del cariño. Justo en ese momento, bajé a Shuai en brazos y la coloqué en su nuevo espacio de juegos, un mundo pequeño, pero lleno de seguridad y amor. Cuando la vi sonreír con los ojitos entrecerrados y las manitas agitándose, entendí que todo el cansancio valía la pena. Esa sonrisa era como una aprobación, un regalo dulce para los dos. Shuai, entusiasmada, empezó a moverse dentro de la cuna, tocando las barandillas, rodando de lado y sentándose de nuevo. La cocina, que hasta hacía poco sonaba bulliciosa, se volvió de pronto tranquila y serena, porque yo sabía que ahora mi hija tenía un lugar seguro donde jugar, y yo podía trabajar, cocinar y vivir cada momento sin ese miedo constante que siempre me acompañaba. La cuna no era solo madera, clavos y barrotes, era tranquilidad. Era el escudo que protegía la infancia frágil de Shuai. Y para mí era también un soplo de aire nuevo, una sensación de alivio que hacía mucho no encontraba. Hoy, en medio de un día de lluvia e incertidumbre, entre tantas preocupaciones acumuladas, por fin tuve algo firme a lo que aferrarme. El almuerzo fue sencillo, pero lleno de significado. Afuera la lluvia golpeaba el alero, marcando su propio ritmo. Adentro, el calor de la comida recién hecha y el aroma del arroz tierno llenaban el ambiente. Nos sentamos a compartir historias cotidianas sobre mi salud después de tantos episodios de cansancio, sobre pequeños planes de futuro, como levantar otra pared en la cocina o arreglar el baño. Eran palabras sin adornos, sin grandilocuencias, pero tan sinceras que llegaban directo al corazón. En medio del día lluvioso, mientras la tormenta rugía afuera,
sentí que mi interior se aquietaba en una profunda gratitud. Gratitud por la pequeña cuna, gratitud por las manos que me ayudaron, y gratitud por este momento cuando una madre, su hija, y un acompañante inesperado compartían juntos algo tan cálido como una familia. La tarde avanzaba, el aire se volvía más suave tras la lluvia, y Shoai empezaba a cerrar lentamente los ojos. Se recostó en la cuna recién terminada, su respiración tranquila como una canción de cuna dulce. La pequeña habitación quedó en silencio interrumpido solo por el murmullo de la lluvia deslizándose por el techo. Era la señal de que una mañana agitada, pero llena de significado, llegaba a su fin. An-Nam se preparó para marcharse. Lo acompañé hasta la puerta con el corazón aún lleno de emoción cálida. El camino frente a la casa seguía embarrado y resbaladizo, lo que lo obligaba a dejar la moto lejos y caminar. Sus pasos fueron desvaneciéndose entre la lluvia, pero el eco de su presencia quedó grabado en mi pequeño hogar. Una ayuda sincera, un gesto sencillo, pero invaluable. El camino de Shoai y mío aún será largo, y sé que nos esperan muchos desafíos. Pero hoy, ese día se convirtió en un hito hermoso. Con las manos torpes de una madre y con la ayuda compartida de un amigo, levantamos un pequeño fortín, pero firme, un lugar donde Shoai podrá crecer con seguridad e inocencia. La cuna no es solo un objeto, es un símbolo de confianza y esperanza. Me recuerda que incluso en los días más inciertos, siempre hay manos que se tienden, siempre hay corazones dispuestos a acompañar. Y gracias a eso, mi hija y yo tenemos más fuerza para seguir adelante, para no dejar de alimentar el sueño de un hogar completo. Afuera la lluvia seguía cayendo, pero dentro de mí amanecía otro tipo de claridad, la del agradecimiento y la felicidad sencilla. Creo firmemente que mientras haya amor y sinceridad, cualquier dificultad se puede superar. Hoy ya tenemos un lugar seguro para seguir trabajando, para vivir juntas y para alimentar nuestra felicidad. Un nuevo comienzo ha nacido de verdad justo aquí, desde esta pequeña cuna.